Lupa Universate. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2023 la tasa de suicidios en Venezuela subió a 8,2 por cada 100.000 habitantes, 6,5% más que en 2022. Estos datos resultan alarmantes y hablan de un problema de salud pública que requiere un abordaje cuidadoso y profesional desde diversas perspectivas. Con este propósito, la Escuela de Psicología de la UCAP puso en marcha un programa de prevención del suicidio, iniciativa de investigación y acompañamiento que busca obtener pistas que permitan identificar las causas de este creciente fenómeno y ofrecer herramientas y recomendaciones para enfrentarlo. Para ahondar en este tema nos acompaña vía telefónica la profesora Celibet Guarín. Ella es coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Profesora Guarín, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Un gran saludo y gracias por la invitación. Celibet, ¿cuáles son las dimensiones del fenómeno del suicidio en Venezuela? ¿Qué datos manejan ustedes desde la Escuela de Psicología en la UCAP sobre la incidencia en el país y la población a la que está afectando? Precisamente desde la Escuela de Psicología decidimos abordar este tema por la falta de cifras oficiales sobre la salud mental y aún más específicamente sobre el tema del suicidio. Entonces estamos trabajando en el levantamiento de estos datos que serán presentados luego de la cuarta etapa del proyecto que estamos trabajando. Actualmente las cifras oficiales que se conocen son las que lleva el Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida. Y bueno, nos reportan que por cada 10 homicidios estimados que ocurrieron en Mérida, acontecen 18 muertes por suicidio. Entonces esto quiere decir que por cada 10 se estiman 30 suicidios, cifra alarmante, donde se indica pues que está en aumento a nivel nacional, pero sobre todo específicamente en el estado de Mérida. Y aún más las cifras parecen aumentar cuando nos vamos hacia el páramo merideño, que suele ser uno de los focos principales donde se está dando ese fenómeno. Cuando hablamos de las dimensiones, sabemos que es un fenómeno multideterminado, multicausal, donde tenemos algunas determinaciones históricas, culturales, socioeconómicas, psicosociales, psicológicas y ambientales. Es decir, no tenemos un solo factor que pueda explicar este fenómeno, sino que es multidimensional. Ahora bien, profesora, nos menciona que es multidimensional, pero en el caso venezolano hay algunos factores importantes que estén de alguna manera o podrían estar incidiendo particularmente. Y bueno, cuando hablamos de lo histórico-cultural, voy a como resumirlo en una frase. Los hombres no lloran, los hombres se suicidan. ¿Sí? Es decir, culturalmente enseñan que a las mujeres se le hace mucho más fácil la identificación y expresión emocional a diferencia de los hombres. Y en Venezuela, pero también ocurre en Latinoamérica, por cada suicidio de una mujer hay 3,5 casos de hombres. También tenemos algunas variables macroeconómicas y microeconómicas, pues el 77% de los suicidios suelen ocurrir en países de ingresos bajos o en vías de desarrollo y donde hay afectación económica o crisis sociales. Y también tenemos algunas determinantes psicosociales como los vínculos, interacciones cotidianas, hay dinámicas de estigmas y mitos sobre el suicidio y salud mental, acoso laboral, académico, sexual y el aumento del consumo de sustancias, aunado a algunos factores de riesgo y otros protectores pues que están allí mediando en este fenómeno. Debido a que si me preguntas en Venezuela cómo es el fenómeno, eso es lo que estamos estudiando ahora. Se está tratando de comprenderlo, se está tratando de ver cuáles son las variables que pudiesen estar incidiendo con mayor impacto, pero bueno, estamos en esa fase ahorita del proyecto. ¿Qué señales de alerta dan cuenta de que alguien quiere atentar contra su vida y qué puede servir de orientación a familiares o amigos? Primero, comprender que el suicidio se puede prevenir y pasa por la detención precoz de señales de alertas, que algunas son más directas que otras. Cuando hablamos de las señales directas de alarmas, tenemos 1, autolesiones, 2, cuando la persona comunica el deseo de morir o de hacerse daño, incluso amenazar con matarse, es un mito
La frase de que la persona que se va a suicidar no lo dice, al contrario, esta es una frase de alerta, manifiestan que tienen pensamientos suicidas, que son ideación suicida, hablar o escribir sobre sentimientos de desesperanza y de no tener ganas de vivir, cuando ves que está planificando, que probablemente esté planificando el suicidio, pero también entra como en una etapa de planificaciones, de revisión, expresar la sensación de sentirse atrapado o de asfixia por no encontrar salida a una situación o una crisis vital de desarrollo, decir que siente que es una carga para otras personas, buscar o hablar sobre formas o métodos de quitarse la vida, solicitar acceso a medios letales, esto en profesiones de riesgo. Y cuando hablamos de las que son más difíciles de detectar, tenemos que hay un cambio y deterioro en las relaciones sociales, es decir, la persona pierde el sentido placentero por las actividades cotidianas que antes realizaba. Hay alejamiento o aislamiento social, hay cambios en el estado de ánimo o comportamiento, cambios de humor extremos, ejemplo, ahora está más irritable, está como agitado, suele comportarse como si estuviese ira incontrolada, hay comportamientos imprudentes, hay un aumento en el consumo de alcohol y otras drogas, trastornos de alimentación, es decir, o como más de lo normal o como ahora menos, hay también trastornos del sueño, quiero dormir mucho más de lo habitual o tengo insomnio, y bueno, comienza también a preparar documentos para cuando no esté, comienza a repartir o a deshacerse de objetos privados. Estamos conversando con Celibet Guarín, psicóloga coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Profesora, partiendo de lo que nos ha comentado y lo que nos asomó acerca del trabajo del programa de prevención de suicidio de la Escuela de Psicología de la UCAP, ¿qué actividades se han propuesto y van a desarrollar a corto y mediano plazo para llevar adelante o para conseguir los objetivos que se han propuesto de diagnosticar y ofrecer recomendaciones sobre el tema? Este proyecto está enmarcado dentro del Gran Psicodata Venezuela y nos hemos planteado 4 etapas. La primera etapa, documentación, planificación, donde ya en el mes de octubre la hicimos, nosotros nos trasladamos al estado Mérida, hicimos alianzas y entrevistas y evaluación individual, familiar y grupal con personas afectadas por este tema y comenzamos a hacer el análisis de los resultados de manera cualitativa. Ahora en esta 4ª etapa vamos a hacer el programa de intervención directamente en el páramo merideño, donde luego vamos a levantar información cuantitativa para luego obtener los datos y hacer la presentación de resultados. Nos vamos 20 personas desde el 18 de febrero hasta el 25. Será una semana de intervención de acuerdo a algunas variables que ya hemos identificado de manera cualitativa y vamos a hacer el primer campamento psicosocial en unión profesores y estudiantes, que es el primero que nos hemos planteado hasta ahora. Vemos el fenómeno de la prevención del suicidio en varias áreas. Vamos a trabajar de manera intervención comunitaria, intervención familiar, intervención individual. Entonces eso es un poco lo que vamos a trabajar allá en el páramo merideño. Celibet, el suicidio es un tema tabú por todo lo que implica y hay mucho miedo de abordar este tema. ¿Crees que una amplia cobertura y un tratamiento multidisciplinario sobre este asunto, por ejemplo en los medios de comunicación, podría disminuir los casos? Sí, hay que comprender que hablar sobre el suicidio no conduce al suicidio, al contrario, contribuye a sensibilizar a la sociedad y a los medios de comunicación sobre la importancia de no invisibilizar el tema, sino al contrario, a darle un tratamiento adecuado desde las diferentes áreas. Los medios de comunicación pues tienen un papel, un rol fundamental en el tema de la prevención. Yo decía al inicio que es un fenómeno multidimensional, entonces esto indica que es necesario trabajar de manera multidisciplinaria desde todas las áreas del desarrollo del ciclo vital, en casa, profesores, desde todas las profesiones y sobre todo en materia de salud mental en las propias comunidades. Más allá del tema tabú del suicidio, también es que todo el tema relacionado con la salud mental aún está con alto estigma y con muchos mitos. Entonces, comprender que no es un tema de debilidad, sino que rebasan los recursos psicológicos de las personas y que no tienen los mecanismos para volver al equilibrio es importante. Por eso buscar ayuda en el momento, no importa cómo se sienta, pero busque ayuda también es importante. Y comprender que, vuelvo y digo, no es un tema de debilidad. Si la persona siente que no puede, hay que buscar ayuda.
Profesora Guarín, gracias por haber estado con nosotros en Universate. Creemos que estos temas deben ventilarse con mayor frecuencia, no solo para conocerlos, sino precisamente para prevenirlos, y felicitaciones por esa iniciativa. Estaremos pendientes de los resultados que se produzcan de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos en la línea telefónica a Celibet Guarín, psicóloga, coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Recuerden seguir la cuenta @psicología_UCAP en redes sociales. Lupa Universate.